El mensaje esta noche lleva como título El mundo al umbral de nuestra puerta. The title of the message tonight is The World at Our Doorstep. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 1 y verso del 1 al 6 lo siguiente. The Bible tells us the following in Matthew chapter 1, verses 1 through 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram. Judas begat Phares and Zara of Thamar, and Phares begat Esrom, and Esrom begat Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Nason, and Nason begat Salmon. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Salmon begat Boaz of Rechab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. And Jesse begat David the king, and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Uriah. En estos 6 versículos que constituyen el párrafo de apertura del Nuevo Testamento se mencionan 4 mujeres que deseo traer a vuestra atención. In these 6 verses which constitute the opening paragraph of the New Testament, 4 women are mentioned which I wish to call our attention to. Estas son Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías o Betsabé. These are Tamar, Rahab, Ruth, and the wife of Urias or Bathsheba. La historia de Tamar usted la conoce bien. The story of Tamar is well known. Génesis 38, que en realidad hace un paréntesis bíblico como de 20 años en el relato de la vida de José, nos narra la triste situación de esta mujer. Genesis in the 30th chapter, which is in reality makes a biblical parenthesis of about 20 years in the narration of the life of Joseph, tells us of the sad situation of this woman. 2 de los hijos de Judá se casaron con ella y ambos tuvieron muerte prematura por causa de maldad en sus vidas. 2 of the children of Judah married her, and both had premature deaths because of the wickedness in their lives. Lo más triste de esta historia es que Tamar, contrario a las leyes de Dios, convivió con su propio suegro. The saddest thing in this story is that Tamar, contrary to the laws of God, had sexual relations with her own father-in-law. Ella dio a luz gemelos y uno de ellos pertenece a los antepasados de Cristo. She gave birth to twins, and one of them pertains to the ancestors of Christ. La historia de Rahab es parecida. The story of Rahab is similar. Esta mujer era ramera y el relato bíblico nos enseña cómo ella mintió y despistó a los policías de su propia nación. This woman was a prostitute, and a biblical story teaches us that she lied and even misled the police of her own nation. Guardó a los espías israelitas y después, ejerciendo fe, le dijo a ellos: yo deseo creer en su Dios. She hid the Israelites, spies, and then exercising faith, she told them, I wish to believe in your God. Aleluya. He escuchado lo que vuestro Dios ha hecho en el desierto con los enemigos de Israel y deseo creer en él. I have heard what your God has done in the desert with the enemies of Israel, and I wish to believe in him. Tanto en el libro de Hebreos como en el 2º capítulo de Santiago se nos indica que fue la fe de ella la que le trajo salvación. In the book of Hebrews, as well as in the 2nd chapter of James, we are told that it was the faith of Rahab that had brought her salvation. Ruth era una mujer moabita la cual se casó y enviudó. Ruth was a Moabite woman who married and then later became a widow. La historia de Ruth ocurrió durante los años más oscuros de la historia de Israel. The story of Ruth occurred during the darkest period in the history of Israel. La cultura moabita descendía de Lot, que fue emborrachado por sus propias hijas, quienes luego convivieron con él. The Moabite culture descended from Lot, whose daughters got him drunk and had sexual relationship with him. Como resultado de aquel pecado nació Moab. Moab was born as a result of that sin. Así que la cultura de los moabitas tuvo como origen un acto de incesto. Thus, the culture of the Moabites
had an act of incest as its origin. Un descendiente de esa cultura está en el linaje de Cristo. A descendant of that culture is in the lineage of Christ. La cuarta mujer, Betsabé, era esposa de uno de los soldados fieles de David. The fourth woman is Bathsheba. She was the wife of one of the faithful soldiers of David. Esta mujer y David estuvieron envueltos en un acto terrible de adulterio, el cual trataron de ocultar, pero fue manifestado por el profeta Natán. This woman and David were involved in a terrible act of adultery, which they tried to hide, but was uncovered by the prophet Nathan. Uno de los hijos de esta mujer también está en el linaje de Cristo. One of the sons of this woman is also in the lineage of Christ. Jerónimo, el traductor de la Biblia latina, versión que conocemos como la Vulgata, fue el primer estudiante de la Biblia que observó los nombres de estas cuatro mujeres y se preguntó por qué estaban allí. Jerome, the translator of the Latin Bible of the version that we now know as the Vulgate, was the first student of the Bible to observe the names of these four women. And he asked, why were they there? Jerónimo en el cuarto siglo se dijo, son pecadoras. Jerome said in the 4th century, they are sinners. Luego él concluye que estos nombres son incluidos como señal de la gracia de Dios. He concludes by saying that these names are included as a sign of the grace of God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Estos nombres nos deben recordar continuamente que nuestra salvación es por gracia. These names should consistently Hallelujah. and constantly remind us that our salvation is by grace. Porque por gracia sois salvos por la fe. For by grace ye are saved through faith. Y esto no de vosotros. And that not of yourselves. Es don de It is Dios. a gift of God. No por obras. Not by Para works. que nadie se Lest gloríe. any man should boast. Aleluya. Hallelujah. Martín Lutero en el siglo XVI fue el primero en notar y exponer que estas cuatro mujeres eran extranjeras. Martin Luther in the 16th century was the first to note and expound upon the fact that these four women were actually foreigners. Según sus estudios, le informa que Tamar y Rahab eran cananitas. According to his studies, he tells us that Tamar and Rahab were Canaanites. Ruth era moabita Ruth was a Moabite. y Betseba era hitita. And Bathsheba was a Hittite. Él concluyó que en este pasaje había un énfasis misionero. He concluded that there was a missionary emphasis in this passage. Sin duda podemos afirmar que este pasaje expone la gracia redentora, al igual que nos habla del alcance misionero del mensaje de Jesucristo. Without a doubt, we can affirm that this passage expounds upon redeeming grace as well as a missionary outreach of the Hallelujah. message of Jesus Christ. Gloria a Dios. Tanto el primer párrafo como el último de Mateo nos enfatizan lo importante que es para Dios la evangelización de los diferentes grupos étnicos en la tierra. The first paragraph as well as the last paragraph of Matthew emphasizes how important the evangelization of the different ethnic groups on the face of the earth is to God. Las buenas nuevas del Evangelio no son solo el que Cristo derramó su sangre en la cruz por el mundo perdido. The good news of the gospel is not only that Christ shed his blood on the cross for the lost world. Esta buena nueva también nos dicen que Él tomó su sangre del mundo. This good news also tells us that he inherited his blood from the world. En lo natural, Cristo descendió de la herencia mixta que representa la etnicidad del Medio Oriente. Speaking in the natural terms, Christ descended from a mixed heritage that represents a Mideast ethnic group. En su descendencia natural no solo habían judíos, sino también moabitas, hititas y cananitas. Not only were there Jews in his natural descendants, but there were also Moabites, Hittites, and Canaanites. Aleluya. Hallelujah. Estas, mis hermanos, son buenas noticias This, my brethren, is good news para un mundo donde todavía existe tanto prejuicio racial. for a world where there is such racial prejudice still exists. Gloria al Señor. Hallelujah. Considero que este texto tiene gran significado para nosotros en la sociedad actual. I believe that this text has great significance for us in our present day society. Nuestro mundo se está moviendo cada día más hacia la multiplicación de los diferentes grupos étnicos en distintos países. Every day our world is moving towards the multiplication of different ethnic groups in different countries. La iglesia debe estar alerta ante esta condición. The church should be alert to this condition. Aleluya.
Las estadísticas de población mundial nos indican que en la actualidad la población del mundo es de aproximadamente 4.7 billones de personas. World population statistics show us that at present the population of the world is approximately 4.7 billion people. En 15 años más la población de Asia sola será de más de 4 billones. In 15 years, the population of Asia alone will be more than 4 billion people. Cada 2 segundos que pasan nacen cerca de 100 niños en el mundo. Every 2 seconds, there are about 100 children born into the world. De estos 49 son de raza amarilla. Of these 100 children, 49 are of yellow race. 13 son de raza blanca. 13 are of white race. Y el resto son negros y de color canela. And the rest of them are either black or brown. Gran parte de la población de Asia, sin duda, emigrará a otros continentes. Without doubt, the great part of the Asian population will immigrate to other parts of the continent. En muchos lugares ya se habla de la asianización del mundo. Many places are already talking about the Asianization of the world. Norteamérica en particular recibirá muchos de estos migrantes. North America in particular will receive many of these immigrants. La revista Time en su edición de julio del 1985 es dedicada a informarnos cómo la emigración está cambiando la condición de América y el impacto que está causando. Time magazine, July 1985 edition is dedicated to telling us how immigration is changing the conditions of America and the impact that it is causing. Mirando esta situación desde el punto de vista de la evangelización, podemos decir que los Estados Unidos se han convertido en uno de los campos misioneros más grandes para la iglesia de Dios. Looking at this situation from the point of view of evangelization, we can say that the United States has been converted into one of the greatest mission fields for the Church of God. Gloria a Dios. Hallelujah. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Aleluya. En este mensaje deseo describir un poco la nación de los Estados Unidos y la oportunidad misionera que esta representa para la iglesia. In this message, I wish to describe a little about the United States and the missionary opportunity that this represents for the church. Muchos norteamericanos no se dan cuenta de lo que realmente es América. Many North Americans aren't aware of what America really is. Hay un viejo proverbio chino que dice, si usted desea saber lo que el agua es realmente, no le pregunte al pez. There's an old Chinese proverb that says, if you wish to know what water really is, don't ask the fish. Gloria al Señor. Porque el pez no tiene la perspectiva correcta de la atmósfera en la cual vive constantemente. Because a fish cannot have the proper perspective of what the atmosphere is in which they constantly live. Tiene que venir alguien de una perspectiva diferente para que le pueda decir al pez en qué condición está el agua realmente. Someone has to come from a different perspective in order to tell the fish what the condition the water truly is in. En esta noche deseo por los siguientes minutos describir un poco el tremendo campo misionero que es realmente los Estados Unidos de América. Tonight, in the following minutes, I wish to describe a little bit of what the tremendous mission field the United States of America is today. El año pasado, cuando el presidente Reagan inauguró los 23º Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, él expuso unas palabras muy significativas. Last year, when President Reagan opened the 23rd Olympic Games in Los Angeles, California, he used very significant words. Él dijo que todos los 150 países que participaban en las Olimpiadas tenían un grupo numeroso que les representaba en los Estados He Unidos. said that all of the 150 countries that were participating in the Olympics had a numerous group represented in the United States. Las Olimpiadas se han celebrado en muchos países en el mundo, The Olympics have been celebrated in many countries of the world. pero posiblemente este sea el único país en la tierra en donde su presidente puede hacer esta aseveración. But probably this may be the only country in the world in which its president can make that kind of a statement. La composición multiétnica de los Estados Unidos ha alcanzado una magnitud tal que asombra a la The imaginación. multi-ethnic composition of the United States has reached such magnitude that it startles your imagination. Las enormes multitudes de diferentes colores, lenguajes y culturas no son un área aislada de nuestra nación. The enormous multitude of different colors, languages, and cultures are not an isolated
area in our nation. Estas multitudes son América. These multitudes are America. Es a esta América la que Dios nos ha llamado a evangelizar. It is to this America that God has called us to evangelize. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesus said, go ye therefore and teach all nations. La palabra nación en el original griego es etne, que es de la que se deriva la palabra étnico. The word nation in the original Greek is ethne, which is the word from which ethnic is derived. Dios ha llamado y comisionado su iglesia para que sea el instrumento que lleve el evangelio de la buena nueva salvación a todos los grupos étnicos que habitan dentro o fuera de nuestro país. God has called and commissioned his church to be the instrument that carried the gospel of the news of salvation to all ethnic groups who live inside Aleluya. and outside of our Aleluya, country. gloria al Señor. Dios reclama a toda la gente como suyas. God claims all people as his. Él envió a su Hijo para que muriera por todas He ellas. sent his son to die for everyone. Aleluya. Y en América, mi hermano, encontramos gente de todos los lugares que en el mundo hay. De hecho, hubo un tiempo en que se consideraba esta nación como el crisol de razas. In America, we find people from every place to such an extent that there was a period of time in which this nation was considered to be a melting pot. Sin embargo, la realidad es que nunca fue así. However, the truth is that it was never so. La América real es como un guisado. The real America is more like a stew pot. Gloria a Dios. El concepto de crisol expresa lo que ocurre en la fundición de metales, los cuales al mezclarse pierden sus características particulares formando nuevos metales. The melting pot concept expresses what happens in the melting of metals upon which, being mixed together, they lose their particular characteristics and form a new metal. En el concepto del guisado, cada uno de los vegetales conservan sus características individuales. But in the stew pot concept, each one of the vegetables retain its individual characteristics. Pero enriquecen a la vez tanto el sabor de los demás vegetales como el suyo propio. But at the same time, enriches the flavor of all the other vegetables as well as its own. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Esta es la realidad actual de la América de hoy. This is the present reality of America today. Cada grupo étnico en nuestra nación tiene el potencial de ser enriquecido a través de los contactos interculturales. Each ethnic group in our nation has the potential of becoming enriched through the cultural contacts. Nuestra sociedad está formada por una compleja mezcla de subculturas que cada día crecen más y más. Our society is formed by a complex mixture of subcultures that are growing every day. Cada una con sus propias necesidades y sus valores culturales. Each one of them have their own needs and cultural values. Cada una luchando por adquirir su propia identidad. Each one is fighting to acquire their own identity. Y con una forma distinta de escuchar y apropiarse del Evangelio de And each one of them Jesucristo. have their own distinct way of listening and accepting for themselves the gospel of Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. En el censo del 1980, 100 millones de ciudadanos americanos se declararon como étnicos que hablaban en cerca de 200 diferentes lenguajes. In the 1980 census, 100 million citizens of the United States identified themselves with different cultural groups that speak about 200 different languages. Sin duda, vivimos en medio de una diversidad étnica que no tiene paralelos en ninguna Without otra a nación. doubt, we live in the midst of an ethnic diversity which is not paralleled in any other nation. Todos nuestros padres All of our parents llegaron de otros came países, from another country, con la excepción del indio americano with que the ya estaba en esta exception of the tierra. American Indian who was already living in this continent. La América real es un gran campo misionero. The real actualmente. America is a great mission field. Gloria a Dios. Hallelujah. Un reciente escrutinio censo hecho por George Gallup indica que la comunidad evangélica total de los Estados Unidos es actualmente de 45 millones de personas. A recent poll or census by the George Gallup indicates that total evangelical community in the United States
is of about 45 million at the present time. Esto representa solo el 20% de la población. This represents approximately 20% of the population. En su estudio, el señor Gallup también indica que del total que se declaró evangélico, solo el 68% asiste a la iglesia. In his research, Mr. Gallup also indicates that in the total that he states as evangelical, only 68% attend church regularly. Así es que el número de evangélicos activos es solo de 35 millones, o sea, el 15% de la población. Thus, the number of active evangelicals is only around 35 million, or that is 15% of the population. Esto indica que el campo misionero en la actualidad ha crecido hasta llegar a constituir el 85% de la población, o sea, 191 millones de almas. This indicates that the mission field at the present time has grown so much that it constitutes 85% of the population, or that is 191 million people. Esto debe preocupar a la iglesia. This should be a great concern to the church. Aleluya. Hallelujah. Existen situaciones que nos deben llamar la atención. Situations exist which need to call our attention. Por ejemplo, Hawái puede que se vea como un paraíso turístico. For example, Hawaii, which can be seen as a tourist paradise. Pero según los estudios hechos por Agencia Cristiana, la mayoría de estos ciudadanos americanos nunca escucharán el evangelio. But according to studies made by Christian agencies, the majority of these American citizens will never hear the gospel. El 90% de la población de Alaska no asiste a ningún templo cristiano. 90% of the population of Alaska do not attend a Christian church. Dios le ha dado a la iglesia en Mateo 28:19 la ineludible gran responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. In Matthew 28:19, God has given the church the unavoidable great responsibility of preaching the gospel to every creature. ¡Aleluya! Hallelujah. Tenemos que esforzarnos constantemente en alcanzar a los perdidos tanto en nuestra nación como en lo último de la tierra. We have to constantly strengthen ourselves to reach the lost in our nation as well as to the ends of the earth. ¡Aleluya! Hallelujah. Hermano, uno de los asuntos que más nos debe preocupar en esta asamblea a la iglesia, Brethren, one other matter that should concern the church most in this assembly es el hecho de que existe una vasta multitud de americanos que vivirán y morirán en los Estados Unidos sin nunca haber escuchado el is the evangelio. fact that there exists a vast multitude of Americans who will live and die in the United States without ever hearing the gospel. Aleluya, ayúdenos el Señor. God help us. Aleluya. Estudios realizados recientemente revelan que estas subculturas americanas que viven en nuestros medios están tan aisladas del evangelio como lo estaban en sus países. Studies recently conducted reveal that American subcultures that live in our midst are as isolated from the gospel here as they were in their countries of origin. Esto ocurre a pesar de que el evangelio es presentado en el idioma inglés 24 horas al día, todos los días, a través de los medios de This comunicación happens masiva. in spite of the fact that the gospel is presented in the English language 24 hours a day, every day, by means of massive communication. La razón es que al no entender el mensaje, este pierde significado para la mayoría de los grupos étnicos de nuestra nación pluralista. The reason for this is that since they don't understand the message, it loses its significance for the majority of the ethnic groups of our pluralistic nation. Uno puede hacer negocios seculares fácilmente en un idioma que no es el suyo. We can easily do secular business in a language that is not their own. Pero, mi hermano, cuando uno va a tratar las cosas espirituales, le gusta hacerlo en el lenguaje de su alma. But when a person is going to deal with the spiritual business of their soul, they like to do it in a language that they can understand in their soul. ¡Aleluya! Hallelujah. Un ejemplo hermoso de evangelización multiétnica lo tenemos en el comienzo mismo de la gran misión evangelística de la iglesia en el día de Pentecostés. We have a beautiful example of the multi-ethnic evangelization in the same beginning of the great evangelistic mission of the church on the day of Pentecost. La multitud allí presente era multicultural, multirracial y multirreligiosa. The multitude present there was multicultural,
multiracial, and multireligious. El Espíritu Santo le habló en el lenguaje de cada uno de ellos The Holy la Ghost gloriosa nueva de salvación. Spoke to them the news, the glorious news of the gospel in their very own language. Aleluya. Hallelujah. El corazón de ellos fue compungido And it pierced their y hearts. 3,000 almas fueron And salvas. 3,000 were saved. Gracias a Dios. Thank the Lord. El Espíritu Santo Because the Holy no Ghost hace excepción de does personas. not make exception Ni of de people culturas, or of culture ni de or idiomas. of languages. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise the La Lord. Biblia nos enseña claramente la importancia que es atender y prestarle amor al refugiado y al extranjero en nuestros medios. The Bible clearly teaches us the importance of attending to and giving love to the refugees and foreigners in our midst. En Levítico capítulo 19, versos 33 y 34, la Biblia nos dice: In Leviticus chapter 19, verse 33 and 34, we read, y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. and if a stranger sojourn with thee in your land, you shall not vex him. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero But que the peregrina stranger entre that vosotros. dwelleth with you shall be unto you as one born among Y you. ámalo como a ti mismo. And thou shalt love him as thyself. Aleluya. Hallelujah. Es muy importante It is very interesting notar que el siglo primero, donde operó la iglesia primitiva, to note that the first century where the early church operated y el siglo XX, donde opera la iglesia de and Dios de the los últimos días, 20th century where the last days church of God is working today son muy parecidos en are cuanto a very formación étnica. similar in their multi-ethnic formation. El libro que describe la historia inicial de la iglesia es el libro de Hechos. The book that describes the beginning story or history of the church is the book of Acts. Este presenta a la iglesia avanzando poderosamente a través de todo el imperio romano. This book presents the church powerfully advancing throughout the whole empire of the Romans. Los hombres y mujeres de la iglesia primitiva ministraron The men and women of the early church ministered en ciudades colmadas de gente que tenían diferentes idiomas, culturas y tradiciones. in cities overflowing with people who had different languages, cultures, and religious traditions. Aleluya. Hallelujah. En la actualidad, la América étnica está formada por aquellas personas quienes se consideran diferentes a la cultura dominante. At the present time, ethnic America is formed by those people who are considered different from the dominant culture. Ya sea por su lenguaje, su origen nacional o su tradición religiosa. Whether the distinction may be because of their language, national origin, or religious tradition. Nadie ha tenido una oportunidad mayor de predicarle a tantos diferentes grupos étnicos como la tenemos en la actualidad en las ciudades de América. No one has ever had the greater opportunity to preach to as many different ethnic groups as we have at the present day in our cities in Hay America. gran oportunidades. There are great Si opportunities. usted mira ese rótulo en la pared, If you can look at that sign on the hay ahí wall, diferentes rostros. there are different Son faces. gente que Dios está enviando They are people that God is para que la sending iglesia las evangelice. that the church may evangelize Aleluya. them. Mi hermano, a la iglesia le es urgente reconocer la América transcultural. Brethren, it is important and very urgent for the church to recognize transcultural Y America de una vez aprender cómo cruzar las barreras de idioma, and effectively and quickly learn how to cross the barriers of language, cultura y culture, tradiciones religiosas. and religious traditions. Aleluya. La Hallelujah. realidad es que si la iglesia The reality is, the truth is, that if the church loses, pierde la América étnica, the ethnic America of today, perderá a la América del futuro. it will lose the America of the future. Repito, I repeat, si la iglesia pierde a la América étnica de hoy, if the church loses the ethnic America of today, perderá a la América del futuro. it will lose the America of the future. Aleluya. Hallelujah. Nuestros pueblos y ciudades están llenos de nuevos vecindarios, Our towns and cities are full of new neighborhoods, compuestos de nuevos migrantes composed of immigrants, y también con viejos vecindarios étnicos, and also the old ethnic neighborhoods, los cuales mantienen expresiones culturales semejantes a las de which su país de maintain their origen. own cultural expressions similar to those of their countries of origin. Como nunca antes, esta nación contiene un enorme arcoíris de diferentes lenguajes, colores y tradiciones This culturales. nation as never before contains an enormous rainbow of different languages, colors, and cultural traditions. Debido a que a nosotros se nos ha encomendado el mensaje de Jesucristo, somos retados y a la vez motivados en forma dual. Due to the fact that the message of Jesus Christ has been entrusted to us,
we are challenged and at the same time motivated in a dual way. Tanto por la gran oportunidad de predicar el evangelio a toda la gente del mundo, We are motivated by the great opportunity to preach the gospel to all the Así- people of the world. así como por el hecho innegable de que una gran mayoría de la gente del mundo ha venido a vivir en nuestro As vecindario. well as by the undeniable fact that a great majority of our people of the world have come to live in our neighborhood. Es una realidad, hermano. It is a reality. Aleluya. Cristo mismo nos dio el mejor ejemplo de cómo alcanzar a estos extranjeros que viven en nuestros medios. Christ himself has given us the best example of how to reach these foreigners who live in our midst. Esto lo vemos con suma claridad en Juan capítulo 4, donde leemos la relación de Cristo con la mujer samaritana. We see this with utmost clarity in John chapter 4, where we read concerning the time when Jesus began to evangelize the Samaritan woman. Él y sus discípulos regresaban de Judea a Galilea y pasaron por la provincia de Samaria. He and his disciples returned from Galilee to Judea, and Samaria was located between these two provinces of Palestine. Esta provincia también pertenecía a la tierra prometida, This province was part of the promised land. pero por razones de prejuicio no se les había llevado el evangelio. But because of prejudices, the gospel had never been preached to them. Según nos informa la misma palabra en el versículo 9 de este pasaje, los judíos no deseaban tener ninguna relación con ellos. According to the word, in verse 9 of the same passage, the Jews did not want to have any relations with the Samaritans. Podríamos decir que los samaritanos estaban perdidos dentro de la tierra prometida. We could say that the Samaritans were lost within the promised land. Muy triste. This is sad. Hay mucha gente perdida. There are so many people En that are América lost hoy, in America después today. de la iglesia haber estado más de 80 años. Even after the church has been here Aleluya. more than 80 years. Aleluya, necesitamos abrir nuestros ojos We need to open y our ver los eyes campos and look que upon the están listos fields. para la They siega. are ready for the harvest. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory, Glory to aleluya. God. Jesús, dándose cuenta de la necesidad de los samaritanos y de la gran negligencia de sus discípulos de romper las tradiciones y prejuicios de los judíos, decidió darnos un buen ejemplo. Jesus, noticing the need of the Samaritans and the great negligence of his disciples to break with Jewish traditions and prejudice, decided to give them a good example. Así que él y sus discípulos fueron a Samaria, en donde le evangelizó a la mujer samaritana. He and his disciples went to Samaria, where he preached the gospel to the Samaritan Quien woman. como resultado trajo a toda la ciudad que escuchara a And Jesús. as a result, she brought the whole city to hear the gospel. Aleluya. Praise the Lord. Aquella gente de una manera hambrienta recibieron el mensaje de Cristo Jesús. Those people received the gospel with great Aleluya. hunger. Hallelujah. Los discípulos del Señor aparentemente estaban ciegos ante aquella gran oportunidad. The disciples of the Lord were apparently blind to that great opportunity. En el verso 35 Jesús le dice: In verse 35, Jesus tells them, ¿no decís vosotros aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Say not ye that there are 4 months and then cometh the harvest? He aquí os digo, Behold, I say unto you, alzad vuestros ojos lift up your y eyes mirad las and regiones, look upon the porque ya fields, están blancas, for they are listas para la white and siega. ready for harvest. Aleluya. Ready, hallelujah. Una de las peores cegueras que la iglesia puede sufrir es la ceguera ante la gran cosecha. One of the greatest blindnesses Hallelujah. that the church can suffer is that of the need, Hallelujah. hallelujah, Glory of the to God. opportunity for harvest. Ayúdenos el Señor en esta asamblea God help us in this assembly, de la gran necesidad de las almas en nuestros medios. or to the need of the souls in our midst. Hermanos, oremos en esta asamblea. Brethren, let's pray during this assembly. Oh Señor, abre nuestros ojos Oh Lord, open our para eyes ver los campos that we may see the que están fields listos para la siega that are ready for en harvest nuestro propio país. right in our own country. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero repetir. I want to repeat. Si la iglesia no alcanza la América étnica de If the hoy, church doesn't reach the ethnic America of today, perderá la América del futuro. it will lose the America of the future. Aleluya, mi hermano. My brother, La tarea de la evangelización del mundo the work of evangelizing the world es un asunto de suma importancia is para Dios. a matter of great importance to God. Si recordamos que este fue el último mandato de Cristo a la iglesia, If we can remember that this was the last order that Jesus gave his church.
Él recalcó este mandamiento en forma explícita al concluir los 4 evangelios. He emphasized his commandment in an explicit way at the conclusion of the 4 Gospels with the same command which we find in Esta lo encontramos en Mateo capítulo 28 y verso 19. Matthew 28:19, Marcos capítulo 16, verso 15. Mark 16 and 15, Lucas 24, 47 y 46. Luke 24:47 and 48, Juan capítulo 20, verso 21. John 20 and 21. Cristo concluye los 4 evangelios Jesus concludes the Gospels con esta orden a la iglesia. with this commission to the church. Aleluya. También en el mismo comienzo del libro que relata la historia de la iglesia, encontramos en su primer capítulo, en el verso 8, el Señor repite ese mandamiento. Also, in the same beginning of the book that relates the history of the church, we find that the Lord reiterates this command in its first chapter, verse 8. El Señor Jesucristo dijo que si le amamos, cumplamos sus mandamientos. The Lord Jesus told them that if we loved him, we should fulfill his commandments. El grado de dedicación de la iglesia The degree of the dedication of the church a la tarea de evangelizar a los perdidos, to the work of evangelizing the lost, en cierta manera refleja in a certain way reflects su real convicción her real conviction acerca de la autoridad de la palabra de Dios. about the authority of the Word of God. Aleluya. Hallelujah. Repito, Let me repeat. el grado de dedicación de la iglesia The degree of dedication of the church a la tarea de evangelizar a los perdidos, to the work of evangelizing the lost, en cierta manera refleja in certain ways reflects su real convicción the church's real conviction acerca de la autoridad de la about palabra the de Dios. authority of the Word of God. Aleluya. Hallelujah. Oh, Shila Bacandalaba. Debemos reconocer que la tarea de ganar las almas para We should Cristo recognize the fact that the job of winning souls for Christ es una batalla is a battle contra los poderes de las tinieblas. against the powers of darkness. Estamos en batalla, We are in en una battle. guerra espiritual. We are at war. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul says, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, for we wrestle not against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, Contra potestades, against powers, contra los gobernadores de against este the tinieblas rulers de of este the siglo, darkness of the contra world, las huestes against espirituales the spiritual de wickedness of maldad high en regiones places. celestiales. Hallelujah. Oh, aleluya. La iglesia tiene que moverse The church has to move aggressively, agresivamente como un ejército en like orden, an orderly army, en contra de las puertas mismas del infierno. against the gates of hell. Aleluya. Hallelujah. Es ya tiempo It is time de dejar de guardar nuestro territorio to stop defending our own en territory forma defensiva in such a defensive y way. lanzarnos And it is time to launch out en una ofensiva with espiritual a spiritual para offensive rescatar a los to perdidos. rescue the lost. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios, ya hemos tenido demasiados retiros espirituales. We have had too many spiritual retreats. Aleluya, vamos a tener avanzadas espirituales. What we need to have is advances. Spiritual Aleluya, advances. gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. La iglesia no está para retirarse. La iglesia no está para retirarse. The church is not here to retreat. Está para avanzar. The church is here to go Para forward. avanzar. To go Está forward. para avanzar. To go forward. La bacanda. Hallelujah. Oh, glory, aleluya. Tenemos que salir de las 4 paredes de nuestros templos We have to go out beyond our 4 walls of our Hallelujah. local churches y ir al mundo. and go out into the Que world realmente está la batalla por las where almas. the battle is literally being fought Oh, for souls. aleluya. Hallelujah. Oh, aleluya. Shila bacanda lava. Hallelujah. Oh, rabajalaba. Shila bacanda. Hallelujah. Oh, aleluya. Hallelujah. Oh, aleluya. Shila bacanda lava. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Oh, gloria a Dios.
Muchas veces Many times, nuestros templos, our own buildings, en lugar de convertirse instead of being converted en sitios de adiestramiento para el ejército de Dios, into places of training for God's army, se han convertido en cárceles they have been converted into jails donde la iglesia se encierra where the church locks herself mientras el mundo se pierde. while the world is lost. ¡Oh, aleluya! O se han convertido en hospitales And sometimes they have been converted into hospitals para curar los heridos del diablo. to help cure those that have been wounded by Satan. Ayúdenos el But Señor God help us. a ir en contra de las puertas del infierno. We need to go out against the Y que gates el of diablo hell. sepa que la iglesia del Dios vivo está aquí viva. Hallelujah. Que el diablo sepa So we want the devil to know que la iglesia que la iglesia está viva that the church is y alive bien and y well. saludable en Hallelujah. esta tierra. Right here in this Aleluya. land. Shila Hallelujah. bacanda alaba. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Shila bacanda alaba. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hallelujah. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermanos, es tiempo de la batalla final. Brethren, we are in the final battle. No podemos jugar más a iglesia. We can't play church anymore. No podemos más jugar iglesia. We can't play church anymore. Esta tarea The task of de evangelizar al mundo evangelizing the world no se va a poder llevar a cabo isn't going to be carried out solo con emociones pasajeras only with passing emotions que recibimos that we receive en las asambleas, during the o en assembly las convenciones, or in our state o en los conventions retiros espirituales. or in our spiritual retreats. Se van a necesitar We will need gente que estén dispuestas people who are willing a dar su vida to give their life totalmente totally por la causa de su rey, for the cause of Señor. the great King. Aleluya, Aleluya. aleluya. Shila bacanda alaba. Si no atacamos If we don't firmly attack, firmemente, if we don't firmly attack la fortaleza del diablo, the strongholds of the devil en el nombre del Señor, in the name of the Lord, Él nos atacará a nosotros. then the devil will attack us. Gloria a Dios. Sin duda América está siendo atacada como nunca antes por la fuerza del mal. Without a doubt, America is being attacked as never before by the forces of the devil. Oh Señor, abre nuestros ojos. But God opened our eyes. El año pasado Last year, nos emocionamos muchísimo en la marcha misionera. we were greatly moved by the missionary march. Cuando vimos marchar a Arabia Saudita encadenada. We saw Saudi Arabia march draped in chains. Un impresionante programa. It was a very impressive program. Ahora mi pregunta es, And now my question is, ¿qué hemos hecho what have we done para evangelizar to a la evangelize Arabia Saudita Saudi Arabia durante los pasados 12 during the años? past 12 months? Aleluya. ¿Se habrá preparado alguien en el idioma de ese país? Has anyone prepared themselves in the language of that country? ¿Está alguien conociendo esa cultura con miras a trabajar con ellos? Is there anyone being acquainted with the culture of that country with the purpose of working with them? Or was that only a program? Ayúdenos el Señor. God help us. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, mis hermanos. Sin embargo, quiero decirles However, brethren, I want to say que durante los pasados 12 meses, that during the past 12 months, Arabia Saudita Saudi Arabia sí ha hecho mucho has done very much por propagar el Islam en los Estados Unidos de Norteamérica. to propagate Islam in the United States of America. Arabia Saudita Saudi Arabia ha invertido has invested en los últimos 5 años in the past 5 years $50 millones $50 million en propagar su religión, el Islam. for the propagation En of the nuestra Islam tierra. religion in our own country. Oh, aleluya. Hallelujah. Inclusive ha establecido Also, included with this, grupos de acción en muchas universidades aquí. they have established groups of action in many universities Con of the ese mismo country fin. with the same purpose.
Ellos hasta han establecido un banco They have even established a bank en New Hampshire in New Hampshire que presta dinero de acuerdo a las leyes islámicas. that loans money according to the Islamic rules. El señor Fergman Mr. Fargman de Chicago, of Chicago, quien dirige una gran congregación musulmana, who directs a great congregation of ha Muslims, recibido cerca de 10 millones de dólares has received more than $10 million del gobierno de Libia from the government of Libya para propagar el Islam en los Estados Unidos. for the diffusion of the Islam religion in the United States. En el mes de julio In the month of July, viajaba de Los Ángeles a Chicago I traveled with a man from Los Angeles to y Chicago, tuve como compañero de viaje and my traveling companion, a un hombre que está dedicado totalmente this man was totally dedicated a imprimir la literatura del Islam to printing and distributing the printed literature of Islam y distribuirla desde aquí de este país a todo el mundo. and distribute it from here to all the world. Él me confesó He confessed to me que ellos ven a los Estados Unidos that they see on the United States un campo fértil para el Islam. a very fertile field for Islam. Los planes de ellos Their plans are es que para fines del siglo that by the end of this century, la religión del Islam that Islam religion sea la segunda en los Estados Unidos. will be the second largest in the United States. Aleluya, ayúdenos el Señor. God help us. Hace 10 años atrás, 10 years ago, la población musulmana en este país era solo de 500,000 de adeptos. the Muslim population in this country was only about 500,000 followers. En la actualidad han pasado de 3 millones, At the present time, they have gone beyond the 3 million con un crecimiento anual de 25%. with an annual growth rate of 25%. La religión del Islam cuenta ya con más de 300 mezquitas aquí en Estados Unidos. The Islam religion has more than 300 mosques in our country. En muchas ciudades los seguidores de Mahoma están comprando los templos cristianos aquí. And in many cities, the followers of Muslim religion are buying the Christian church Están buildings. removiendo los bancos They are taking the pews out y los santuarios vacíos and empty out the buildings. están siendo usados Those buildings are being used para dirigir oraciones, to direct prayers, tanto de rodillas como de pies, kneeling or standing hacia la ciudad de la Meca en Arabia Saudita. towards the city of Mecca in Saudi Arabia. Hermano, vamos a necesitar mucho más que emociones. Brethren, we're going to need Hallelujah. much more than emotions. Aleluya, estamos en una guerra We are in espiritual. a war. Estamos en una guerra We are espiritual. in a spiritual war. Aleluya. Hallelujah. Tenemos que buscar más la dirección del Espíritu Santo si queremos llevar las hermosas We nuevas de have to seek salvación. more of the direction of the Holy Ghost if we want to carry the beautiful news of the gospel. Es tiempo que le devolvamos al Espíritu Santo la dirección de este programa. It is time that we return the direction of this Hallelujah. program to the Holy Ghost. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, los tiempos peligrosos de los últimos días están sobre nosotros. Beloved, the dangerous times of the last days are upon us. Las religiones falsas y la filosofía diabólica están atacando esta nación. False religions and diabolical philosophies Es are tiempo attacking this country. de despertar, hermanos, y lanzarnos a la batalla. It is time to awake, brethren, and launch out to the battle. Aleluya. Hallelujah. Nuestras almas no son carnales, Our arms are not physical, pero son poderosas en Dios but they are powerful in God para la destrucción de la fortaleza del diablo. to destroy the fortresses of the devil. El Espíritu Santo en nosotros The Holy Ghost in us, es más poderoso that is our que strength, toda la fuerza del diablo junta. and He can help us overcome all the forces of the devil. Aleluya, iglesia de Hallelujah. Dios. Church of God, El mundo ciertamente ha llegado al umbral de nuestras the puertas. world has certainly arrived at our doorsteps. Evidencia de esto son los siguientes The datos. following facts serve as evidence. Desde la toma de Vietnam por los comunistas en 1975, Since Vietnam was taken over by the communists in 1975, cerca de 700,000 refugiados del sureste de Asia Over- se han movido a los Estados Unidos. over 700 refugees from Southeast Asia have moved into the United States. 700,000. 700,000. La pregunta que nos debemos hacer The question we should ask es ¿qué hemos hecho is, what have we done para ayudar a esta gente to help these people en sus grandes in their necesidades? great needs? Y especialmente en la tarea de llevar el glorioso And evangelio de salvación. especially in the task of taking the glorious Y gospel el of mensaje de la salvation to iglesia. them and the message of the church. No hay duda There is no doubt que el campo misionero that the mission field cambodiano
of Cambodia, Vietnamés, Vietnam, laosianos and Laos se han movido a nuestras puertas. have moved right to our doorsteps. En In 1985 1985, ha experimentado la ola más grande we experienced the greatest wave de migrantes y refugiados en los últimos 60 años. of immigrants and refugees in the last 60 years. Los Estados Unidos es en la actualidad la nación judía más grande del mundo. At the present time, the United States is the largest and greatest Jewish nation in the world. Es la nación de mayor población samoana en el mundo. We have the greatest population of Samoans in the world. Los Estados Unidos es la segunda nación polaca en el mundo. The United States is the second largest in Polish population in the world. Es la segunda nación negra en el mundo. It is the second largest black population of the world. Amados, es asombroso. It's astonishing, dear beloved, De 53 naciones africanas que hay, that in the 53 African nations that exist, solo Nigeria only Nigeria tiene más negros que los Estados Unidos. has more black people than the United States. Una gran cosecha. That's a great harvest. Los Estados Unidos The United States son la quinta nación hispana en el mundo. is the fifth largest country in the Se world. espera que para fines del siglo It is expected that by the end of this Sea la century, it will be the second largest. nuestras grandes ciudades Our greatest cities están llenas de hispanos y de are otros full of étnicos. Hispanics and other ethnic groups. Nueva York, por ejemplo, New York, for example, es la ciudad más grande is the largest city en cuanto a población puertorriqueña. with the Puerto Rican population. Los puertorriqueños ya van a Nueva York, The Puerto Ricans call New York la capital de Puerto Rico. the capital of Puerto Rico. Miami Miami es la segunda nación is the second largest city en población cubana in Cuban después population. de La Habana. That's after Havana. Se dice que Cuba tiene su gobierno en La Habana, It is said that Cuba has its government in Havana, sus tropas en Angola its troops in Angola, y su gente en Miami. and its people in Miami. Aleluya. Los Ángeles, California, Los Angeles, es California la segunda ciudad en población mexicana, superada solo por Ciudad de México. is the second largest city with Mexican population, Quizás pocos de nosotros nos hemos dado cuenta surpassed only by Mexico City. que la población hispana, quizás pocos de nosotros nos hemos dado cuenta Perhaps few of us know que la población hispana de Los Ángeles, California, that the Spanish population in Los Angeles, que California, en la actualidad sobrepasa los 4 millones de habitantes, which surpasses 4.5 million people at the present time, es mayor numéricamente is greater numerically que el total de habitantes de 7 naciones than latinoamericanas. the total inhabitants in 7 Latin American nations. Debemos darnos cuenta We should realize que el campo misionero that the mission field está tanto en las naciones de origen is in the nations of origin como lo está en el umbral de las puertas de as nuestra well as iglesia. at the thresholds of the doors of the nation. Mis hermanos, And our church, my brethren, es interesante it notar is interesting to note que el año pasado, that last year, cuando el Espíritu Santo movió a la asamblea when the Holy Ghost moved the assembly a estar sobre sus rodillas to come to their knees y arrepentirse de su and negligencia, repent of their negligence, fue el área de la evangelización it was in the area of la que evangelization recibió mayor énfasis. that received the greatest emphasis. La proclama enviada por el supervisor The general proclamation sent out by the general al respecto overseer dice: concerning it says, por cuanto este arrepentimiento whereas this repentance requerido se ha debido was for our having drifted a que nos hemos apartado en diversas formas de la comunión vital con el Espíritu Santo in many ways from the vital relationship of the Holy Ghost, y por nuestro egoísmo personal, and for a self-centeredness falta una compasión sincera lacking in deep compassion hacia un mundo habitado por almas que viven bajo el For the- juicio de Dios. for the world of the people, for a world of people who even now are living under the judgment of God Y condenadas a perdición eterna, to eternal damnation, puesto que el arrepentimiento inasmuch as repentance envuelve tornarse de aquello que es malo involves turning from that which is wrong a fin de volverse a lo que es bueno. in order to turn towards Debemos that which is buscar right. primeramente We shall seek earnestly las avenidas del servicio those avenues of que service puedan prestar ayuda whereby our labors a un mundo perdido will bring help to a y lost conferir world honor a Dios. and honor God. Aleluya. Hallelujah. Amados, Beloved, si deseamos ganar la América étnica, if we wish to win ethnic en America, primer lugar tenemos que ser llenos de compasión por las first we almas have to be perdidas. filled with compassion for lost souls. Aleluya.
En segundo lugar, Secondly, tenemos que tener visión de la cosecha. we have to have a vision of the great Pues sin harvest. visión el pueblo perece. Since without a vision, people will perish. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. En esta noche Tonight, deseo invitar a todos aquellos I wish to invite all of que those deseen dedicarse y who consagrarse want to dedicate and consecrate totalmente totally themselves Señor completely to the Lord para la tarea de evangelización local, for this great task nacional y mundial. of local, national, and worldwide Dediquemos evangelization. nuestra vida en el altar. Let us come and dedicate our life Pidamos in this nuestra vida al altar. Espíritu Santo. Let's surrender to the Holy Ghost. Aleluya. Pidamos en especial iluminación divina Let's specially ask for divine y compasión illumination del cielo and compassion from para poder heaven dar el mensaje de in order to be redención able to share the message a las multitudes of que han llegado al redemption to umbral the de nuestras multitudes puertas. who have come to Queremos our abrir el doorsteps. altar. Queremos abrir el altar. Let's open this Y altar, todos aquellos and que everyone quieren dedicarse a Dios, who wants to dedicate quieren themselves consagrar su vida and consecrate your en life esta gran tarea, to this great work, pueden pasar you may adelante. come to the altar Si usted no now. es salvo, If you're not saved, hay salvación en there esta is noche. salvation here Si usted no tonight. es santificado, If you're not hay sanctified, santificación en there esta is noche. sanctification here Si usted tonight. necesita el Espíritu If you need the Santo, Holy Ghost, aquí está el Señor. and if the Lord is El here, altar está abierto. the altar is Vamos a open. pedir, Señor, Let's ask the Lord. abre nuestros Lord, ojos, open my eyes. abre nuestros ojos Lord, open my para la eyes cosecha. that I can see the harvest. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. Shila bacanda lava, aleluya. Oh, glory to God. Oh, aleluya, Aleluya. aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord, praise the Lord. Good message, Brother Cheo. Oh, hallelujah.